Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra en nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento. Gracias, hermanos, por acompañarnos aquí en la iglesia. Gracias a los hermanos también que están conectados con nosotros a través de Facebook. Gracias por acompañarnos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 12, por favor. Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 12. La Biblia dice: por conducto de Silvano, a quien tengo como hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hoy vamos a aprender acerca de el propósito por el cual el apóstol Pedro escribió esta carta. El propósito tiene que ver con amonestarnos y testificarnos que estamos en la verdadera gracia de Dios. En este pasaje podemos nosotros observar tres principios. El primero de ellos en el versículo 12 nuevamente, acerca de un hermano fiel llamado Silvano. El texto dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. No se sabe con seguridad quién es Silvano. Algunos dicen que puede ser Silas, el compañero de Pablo en su segundo viaje misionero. No se sabe si Silvano fue el secretario de Pedro, al cual Pedro dictó esta carta como era la costumbre. No se sabe si Silvano fue la persona que llevó esa carta a los primeros lectores. Hay varias cosas que no se sabe de este personaje. Pero lo que sí se sabe es que era un hermano fiel. Y ese adjetivo fiel es el que recibe el énfasis en esta frase. Este hombre era fiel. El apóstol Pedro dice que él le tenía como un hermano fiel. Ese verbo tener transmite la idea de que es una constante en la vida del apóstol Pedro esta opinión que tenía de Silvano. Silvano no llegó a ser por una semana un hombre fiel. Silvano no llegó a ser por un momento de su vida, llegó a ser un hermano fiel. La característica continua, constante en la vida de Silvano es que este hermano se había transformado en un hermano fiel. Cuando el apóstol Pedro decide terminar la carta en estos pocos versículos, destaca la fidelidad de este hombre, de este hermano llamado Silvano. Si nosotros debemos compararnos con Silvano, nosotros podemos observar fidelidad en nuestra vida, fidelidad en nuestra
lectura de la Biblia, fidelidad en la oración, fidelidad en congregarnos, fidelidad en continuar sirviéndole a Dios, fidelidad en cuanto a los diezmos, fidelidad en cuanto a las cosas que hacemos en la casa, fidelidad hacia nuestro cónyuge, fidelidad en nuestro trabajo, fidelidad con nuestros hijos, fidelidad en el servicio al Señor. Nosotros nos caracterizamos por ser hermanos fieles. ¿Sabe? Es significativo que en medio de una tremenda persecución como están experimentando los cristianos, a los cuales escribe el apóstol Pedro escoja enfatizar a este hermano Silvano como un hermano que llega a ser fiel. Este hermano no estaba en una isla, en un lugar hermoso, en una playa donde las circunstancias difíciles no llegan, y ahí ese hermano sí podía ser fiel. Este hermano estaba en medio de la persecución. Y para alentar a los otros creyentes que estaban experimentando persecución, el apóstol Pedro pone como referencia a Silvano, este hermano fiel. Nuestra fidelidad no debe ser afectada por las circunstancias difíciles. Nuestra fidelidad no debe menguar cuando las cosas se ponen complicadas. No debemos utilizar los problemas y dificultades que hoy estamos experimentando como pretexto, como razón para llegar a no ser fieles y pensar que Dios nos va a disculpar porque Él va a entender que en estas circunstancias está muy bien no ser fiel. Y es que es sumamente significativo que al terminar su carta este hombre escoja a Silvano como referente para la fidelidad que uno que estaba pasando por esas mismas circunstancias mostraba a los otros. El verso 12 nos muestra un segundo principio. El texto dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, observe, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual está. El propósito por el cual el apóstol Pedro escribe esta carta es para amonestarles. Y como usted puede observar en la diapositiva, esa palabra amonestar significa exhortar. Es un verbo que implica continuidad, es decir, el apóstol Pedro no quería animarles, exhortarles una vez. Él quería continuamente estar exhortándoles a los hermanos, porque en este momento difícil de su vida, que todos ellos, incluido el apóstol Pedro, estaban experimentando una persecución, y a veces nosotros necesitamos la exhortación de otros para no bajar la guardia, para continuar siendo fieles, para continuar adelante en nuestra vida cristiana y no dejar que los problemas nos impulsen a tomar una vida, a hacer que nuestra vida pueda decrecer en la parte espiritual. Y luego les dice, testificando. De ese término, nosotros tenemos nuestra palabra mártir. Así es que es más que hablar. Es una afirmación solemne, autentificando de primera mano que algo es cierto. El apóstol Pedro quiere garantizar a sus oyentes que ellos se encuentran en la verdadera gracia de Dios. No solo son palabras, es el convencimiento del apóstol Pedro basado en la palabra de Dios que él quiere transmitir a sus oyentes, asegurándoles que ellos están en la verdadera gracia de Dios. ¿Sabe por qué hace el apóstol Pedro esto?
que cuando nosotros pasamos por dificultades, cuando nosotros pasamos por problemas, puede llegar a nuestra mente dudas, preguntas, cuestionamientos. Cuando debemos enfrentar la pérdida de un trabajo, cuando enfrentamos la muerte de un ser querido, de alguien cercano, puede venir a nuestra mente preguntas que tienen que ver con cuestionamientos de nuestra fe, de nuestra creencia en Dios. Y podemos llegar a pensar, ¿no será que me equivoqué? Las cosas antes de unirme a esta iglesia, a este grupo, las cosas eran más fáciles. Ahora estoy experimentando cosas complicadas. ¿No será que me equivoqué al salirme de mi iglesia tradicional, de mi religión tradicional? ¿No será que estoy en una secta? ¿No será que mi relación con Dios no es lo que debe ser? Antes era mejor. ¿Sabe? Los problemas y dificultades tienen la característica de a veces crear duda y cuestionamiento y preguntas. El apóstol Pedro quiere ratificar a sus oyentes que ellos están en la verdadera gracia de Dios. Hermano en Cristo, no te has equivocado. Estás en la verdadera gracia de Dios. Estás en la verdadera gracia de Dios. Y si viene a tu vida cuestionamientos de tu fe, de tu creencia, eso es lo que usualmente pasa a través de los problemas. Los problemas llegan a ser eso en nuestra vida. Pero basado en la autoridad de la palabra de Dios, nosotros podemos estar seguros que estamos en la verdadera gracia de Dios. Los creyentes habían sido responsabilizados con otros creyentes de haber incendiado la ciudad de Roma. Y ese incendio, que duró varios días, llegó a destrozar esa metrópoli en un gran porcentaje. El gobernante de turno, Nerón, hábilmente culpó a los cristianos y empezó una persecución tremenda. Y esas son las circunstancias en las que ellos se encontraban. Identificarse con un cristiano en algunos casos, en algunos momentos, era una pena de muerte. Y los cuestionamientos que podían llegar al corazón y a la mente de estos cristianos era bastante normal, bastante predecible. Esas circunstancias difíciles, Pedro les dice: testifico, estoy dispuesto a dar mi vida por garantizarte que estás en la verdadera gracia. Hermanos, si a tu vida han llegado cuestionamientos, los problemas hacen eso. No debes pensar que eres el único, pero no debes dejarte guiar por esas preguntas, esas inquietudes y esos cuestionamientos. Y volviendo a la autoridad de tu Biblia, debes recordar que estás en la verdadera gracia. En medio de esto, el apóstol Pedro nos dice la importancia de permanecer. Esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis y en la cual debes continuar estando. Así es que es importante que nosotros no dejemos que los problemas y las dificultades de esta vida
nos muevan a nosotros a vivir una vida mucho más ligera en torno a lo espiritual, sino ahora más que nunca debemos afianzar nuestras convicciones en la palabra y ser ahora más fieles, acercarnos más a Dios, orarle más a Él, leer su palabra con más cuidado, servirle al Señor, hacer las cosas que sabemos que debemos hacer, ahora más que nunca con fidelidad, con entrega y con compromiso. Hay un tercer principio que el apóstol Pedro nos comunica. Y es en el verso 13 y en el verso 14. Él establece un saludo de despedida. Él dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, para que sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. La frase empieza diciendo, la iglesia que está en Babilonia. Babilonia es una referencia a Roma. ¿Por qué Pedro no dijo la iglesia que está en Roma? Y escarbando un poquito más, en el griego no aparece ni siquiera la palabra iglesia. ¿Por qué no usa la palabra iglesia? ¿Y por qué a Roma tiene que llamarle Babilonia? Y sabes, una de las cosas habituales en medio de la persecución, y cuando tú observas la persecución de los creyentes llegaron a congregarse en catacumbas, en túneles, en lugares difíciles, en lugares complicados, porque al existir persecución, si sabían que eran cristianos y que se estaban reuniendo, les mataban. Así es que por su fe en el Señor y por su confianza en el Señor, no dejaron de congregarse. No era como la dificultad que hoy tenemos. Hoy es difícil congregarnos, es así. Tenemos nuestras propias limitaciones. Ellos también tuvieron sus limitaciones, pero la gran diferencia es que su vida estaba en juego. Y estos hermanos encontraron la posibilidad de llegar a reunirse de manera clandestina. Y para protegerse empezaron a establecer un lenguaje secreto, un lenguaje que solo era conocido entre los cristianos, para que otros que leyeran algo, que escucharan algo de ellos, no entendieran y a través de eso sus reuniones clandestinas quedaran todavía en secreto y no descubiertos por las autoridades. Así es que los cristianos entendieron muy bien la referencia de Babilonia. Ellos sabían que se referían a los romanos. Cuando Pedro no utiliza la palabra iglesia y empieza el versículo que está en Babilonia, ellos entendieron muy bien que se referían a los creyentes de la iglesia de Roma que les estaban enviando sus saludos. Ellos estaban utilizando un lenguaje secreto para protegerse, y el apóstol Pedro, que no quería poner en riesgo la vida de estos cristianos a los que dirige su carta, utiliza ese lenguaje secreto para que ellos entiendan. Los que puedan leer esa carta, los enemigos que puedan leer esa carta, no supieran que era una referencia directa a Roma. La vida no era fácil, pero eran creyentes que estaban dispuestos a obedecer al Señor. La vida era mucho más complicada que nuestras circunstancias actuales, pero ellos estuvieron dispuestos a serle fiel, utilizando mecanismos distintos, mecanismos diferentes. No dejaron de congregarse. Sabes, hay algunos hermanos que deben continuar conectándose con nosotros a través de Facebook. Pero hay otros creyentes que deberían estar aquí esta mañana. Y otros hermanos que deberían estar sentados en esto.
medio de esas circunstancias, Marcos, el hijo espiritual de Pedro, le saluda. Y el versículo 14 empieza con el último mandamiento que el apóstol Pedro va a registrar en esta carta. Saludaos. Es el mandamiento. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. El apóstol Pablo hace referencia a un beso santo. Ahí en Romanos 16, 2 Corintios 13, 1 Corintios 16 y 1 Tesalonicenses 5. El apóstol Pedro hace referencia a esta costumbre, un ósculo de amor. Era un beso en la mejilla dado de un hombre a otro hombre. Era la costumbre. En algunos países todavía hay esa costumbre. Y sabes, en medio de esa costumbre, en medio de ese dato cultural que no estamos obligados a copiar, hay un principio eterno que sí estamos obligados a copiar. Y ese principio eterno se lo transmite a través de ese verbo saludaos. Es un imperativo y comunica la idea de algo urgente. Piensa en las últimas palabras que ibas a que te gustaría comunicar a una persona. Si tú supieras cuáles son las últimas palabras que vas a decir a una persona, de pronto tú escogerías con más cuidado, esto es lo que le voy a decir porque no voy a poder hablarle más. El apóstol Pedro escoge saludaos. Porque sabes, en medio del sufrimiento y en medio del dolor, lo que no debemos dejar de hacer, aunque tengamos que estar a 2 metros de distancia, continuar amando, continuar, que nos continúe importando la vida de otro. Una llamada con una reunión, con palabras donde podemos decirle a alguien, me importas, estoy orando por ti. Con todas las limitaciones que podemos tener, no debemos olvidar la parte afectiva. Continuar amándonos unos a otros. Expresando ese amor el uno por el otro. Y eso es lo que expresaba ese saludo unos a otros con ósculo de amor. Era una expresión de amor y nosotros debemos continuar amándonos unos a otros. Y tú y yo estamos pasando por cosas difíciles y necesitamos continuar amándonos y apoyándonos el uno al otro. Deja de luchar solo. Deja de llevar tus problemas y tus dificultades en soledad. Apoyémonos unos a otros. Amémonos unos a otros y juntos salgamos de estas circunstancias difíciles en las que nos encontramos. Para terminar este saludo de despedida, el apóstol Pedro escoge la palabra paz. Una pequeña palabra, pero cargada de un significado tremendo, porque en esa palabra paz se condensa todos los beneficios espirituales y materiales. Así es que el apóstol Pedro está diciendo, yo deseo para ustedes, hermanos, ustedes que están pasando, al igual que yo, están pasando por momentos difíciles, están siendo perseguidos por el gobierno. Yo deseo para ustedes que Dios les bendiga con toda bendición espiritual y material en su vida.
¿Te has dado cuenta cómo son nuestros saludos de despedida? Chao. Vemos, topamos. ¿Qué hubo? Observa el hermoso y significativo saludo de despedida con el apóstol Pedro está terminando. No dejen de amarse. Ahora que estamos pasando por momentos difíciles, continúen amándose, continúen apoyándose, que les continúe importando el otro y que mi Dios les bendiga toda bendición espiritual, con toda bendición material. Esperanza en medio del sufrimiento. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder estudiar. Y Padre, yo te ruego que nos ayudes a saber que en medio del sufrimiento y en medio del dolor, en medio de cosas difíciles, podemos continuar siendo fieles. Como este personaje cuya identidad se desconoce. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles en nuestra vida espiritual, en nuestra relación contigo, en la relación con otros. Ayúdanos a mantenernos fieles. Padre, en medio de el dolor, cuando surgen cuestionamientos, surgen preguntas, surgen dudas en nuestra vida y en nuestra vida espiritual, ayúdanos a recordar, Señor, que esta es la verdadera gracia de Dios y que nosotros hemos tenido la bendición de estar en ella. Ayúdanos a apoyarnos en tu palabra. Yo ruego por aquellos que se han cuestionado, han dudado. Padre, yo ruego que a esos creyentes tú puedas ayudar. Puedan recordar que están en la verdadera gracia de Dios. Ayúdanos, Padre, a recordar que hoy, en medio de nuestras dificultades, hoy necesitamos expresar amor, expresar ayuda, apoyo a otros. Que sepamos que no es una alternativa, es un mandamiento. Saludaos con ósculo de amor, expresiones que muestran amor real, completo, del bueno. Gracias porque esta carta
nos da esperanza en medio del sufrimiento. Mientras usted sigue orando, por favor, cerrado sus ojos. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted quiere permitirnos orar por usted, usted puede levantar su mano. Y con eso me está indicando a mí, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano. Vamos a orar en un momento por usted. Pero queremos ofrecerle algo más. Si usted desea, quisiéramos conversar un momento con usted. Y si usted tiene ese deseo, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, le pedimos que pase acá adelante. Nos llevaremos a otro lugar y una dama de nuestra iglesia se reunirá con usted. No se sienta presionada, pero si desea hacerlo, venga, con toda confianza, toda libertad. Sigamos. Padre Celestial, gracias por estas dos personas que acaban de pasar. Yo ruego que llenes de sabiduría a tus hijos, para que en este momento que van a estar compartiendo el Evangelio, hoy sea el día de salvación. Te ruego por nosotros, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a, en medio de las dudas, a recordar que esta es la verdadera gracia en la cual estamos. Y ayúdanos a recordar lo importante de expresar nuestro amor, ahora más que nunca, en medio del dolor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido